¿Qué tal? Bienvenidos a entrevista para tiempo.com.mx y para puentelibre.mx. Les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo y los invitamos a que nos hagan sus preguntas. Tenemos la presencia de una experta, la doctora Claudia Peña. Ella es pediatra, es investigadora en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y nos va a estar platicando algunas consideraciones a tener sobre los pequeños. Pues ahora viene el regreso a clases, ya este lunes empieza las clases presenciales para quienes así deseen y por supuesto, bueno, pues aquí nos estará platicando la doctora sobre todas las medidas que podemos tomar y por supuesto las consideraciones a tener para evitar y atender algún potencial caso de COVID-19. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Doctora, algo que ha estado sonando mucho, bueno, Chihuahua ahorita está en el nivel más bajo de riesgo. Realmente es algo fortuito en el sentido de que varios estados tienen este regreso a clases apenas saliendo de su tercera ola. Nosotros entramos en otra dinámica. En general, ¿pudiera considerar que este es el mejor momento para el regreso a clases presenciales como lo han planteado las autoridades de manera voluntaria? Yo creo que tenemos que tener precaución en cuanto a eso. Realmente estamos en forma temprana aquí en el estado para saber cómo se va a comportar esta tercera ola en nuestro estado. Por lo pronto, pues los casos han sido pocos, o sea, a pesar de que en otros estados ha estado incrementando mucho los casos. Sin embargo, hay que tener precaución, ¿no? Hay que tener precaución y estar bien vigilante de cómo se está comportando en las próximas semanas, ¿no? Por favor, a todos los que se unen a esta transmisión, a esta entrevista en vivo, los invitamos a que nos dejen ahí en los comentarios sus preguntas, estaremos respondiéndolas oportunamente. Tenemos más que una profesional, una especialista en el tema de pediatría y por supuesto, pues le agradecemos mucho que venga, doctora. Gracias. Platíquenos, pues esto está en el discurso público nacional también, las poblaciones más jóvenes frente a lo que fue el inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia lo que más nos preocupaban eran nuestros abuelos, por supuesto las personas con alguna enfermedad, diabetes, otro tipo de enfermedades crónicas. Ahora el riesgo se traduce en unas poblaciones un poco más jóvenes, no necesariamente los niños, pero díganos, ¿cómo ve el riesgo que pudiera haber entre los niños en el COVID-19? Sí existe el riesgo, ¿verdad? Obviamente los niños son niños, ¿verdad? Entonces, la situación de platicar en casa, los papás en casa sobre nosotros ya afortunadamente como adultos ya nos acostumbramos a las medidas de seguridad, ¿verdad? Sin embargo, nuestros hijos han estado encerrados pues prácticamente más de 1 año y medio, ¿verdad? Entonces, esas medidas de seguridad hay que fortalecerlas en los niños, ¿sí? Y que las aprendan y no bajar la guardia, ¿verdad? Porque los niños son niños, se quitan el cubrebocas, juegan con el otro niño, comen, agarran el refrigerio del amiguito, etcétera, se acercan mucho, etcétera, porque están jugando. Entonces sí hay que platicarlo, obviamente, con nuestros hijos, para reforzar y tener mucha precaución en cuanto a las medidas de seguridad. Doctora, pues ustedes, doctoras, pediatras, te andan atendiendo, por supuesto, es investigadora, está haciendo ciencia con sus compañeros de la Facultad de Medicina, da clases y ahora viene a hacer esta entrevista. Entonces le agradecemos eso. Algo que nos comentan mucho los usuarios aquí, empiezo a ver y las primeras preguntas son: ¿es recomendable llevarlos? ¿Hay que llevarlos? ¿Usted qué diría? En este momento yo creo que es una decisión individual, ¿sí? En base al entorno. Obviamente nuestras autoridades nos están indicando que es seguro regresar por parte de la Secretaría de Educación. Sin embargo, nosotros como papás, como familia, tenemos que tomar la decisión en forma individual, en base a nuestro entorno. ¿A qué me refiero con eso? Pues obviamente si nuestros hijos padecen alguna enfermedad, si estamos tomando las medidas de seguridad adecuadas como familia,
Si nuestro niño no tiene alguna predisposición por alguna situación de enfermarse seguido, cómo está su entorno uno de los problemas que hemos tenido mucho es en cuanto al desarrollo social del niño. También esa es una decisión que tomar, cómo está sociablemente el niño, ¿verdad? Si no tiene problemas para convivir con otras personas, porque ya es 1 año y medio, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho también. Y obviamente en nuestro entorno me refiero a nuestra escuela, ¿verdad? Si la escuela cumple con las medidas de seguridad suficientes para que nuestro niño regrese. Obviamente los maestros vacunados, la sana distancia entre los niños y todas las medidas que ya se han publicado por parte de la Secretaría de Educación. Eso es, pero sí es una decisión individual. Si el niño es asmático, si el niño es diabético, si el niño tiene alguna enfermedad inmunológica, ¿a qué me refiero con eso? Que tenga bajas defensas, pues obviamente sí hay que tener precaución, y mi recomendación es que no acuda. Y aún así, pues el riesgo precisamente en nuestro entorno actual es elevado. Es elevado porque todavía no sabemos cómo se está comportando esta tercera ola. Pero sí es una decisión familiar y a eso me refiero. Doctor, algunas personas, pues dicho sea de paso, creen o tal vez incluso ignoran que el COVID-19 puede ser grave en niños, si bien no es lo más común. ¿Puede ser grave en niños, doctora? Sí, puede ser grave en niños. Por ejemplo, el Colegio Estatal de Pediatría acaba de publicar la recomendación a desfavor del regreso a clases. Y sí hay hincapié en lo que te estoy diciendo, o sea, lo que te estoy diciendo debe de ser una decisión familiar individual, ¿verdad? Pero en base a lo que nosotros hemos visto epidemiológicamente, pues como te decía, hay que tener precaución. Ahorita se está comportando bien el virus o nuestro entorno, ¿verdad? A nivel estatal. Sin embargo, hay que estar vigilando siempre cómo van esas cifras para tomar la decisión si regresamos a forma virtual o cambia el semáforo según lo que nuestras autoridades nos digan. Y en base a tu pregunta, el 1% de los pacientes enfermos son niños. O sea, es un porcentaje muy pequeño. Y aparte de ese 1%, existe un porcentaje menor que son niños que se ponen graves. Es un riesgo mínimo, pero finalmente es un riesgo, y estamos hablando de niños y esa es la situación, ¿no? Doctora, nos preguntan, no sé si tendrá el dato, ¿existen niños actualmente en hospitales que usted conozca? En los hospitales que yo laboro, se acaba de dar de alta a un niño ayer, pero ahorita no hay. O sea, en los hospitales que yo laboro, que yo sepa, no hay niños hospitalizados. De acuerdo. Pero los que yo laboro, ¿verdad? Claro, sí, pues hay que tener en cuenta que son por lo menos 30 hospitales públicos en el estado, más los privados que pueden ser otros 15, 20. Exactamente. Que atienden COVID-19, ¿no? Exacto. Doctora, también nos platicaba un poco antes, si bien, y lo acaba de decir la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que es como una sección de la OMS, pero destinada a América Latina y el Caribe, dice, bueno, más allá del riesgo directo de enfermedad respiratoria, el famoso síndrome agudo respiratorio, el COVID-19 tiene un riesgo particular en los niños, que es un síndrome un poco diferente. No sé si nos lo pudiera escribir. Estamos hablando de la enfermedad inflamatoria sistémica secundaria a COVID. Realmente es un proceso inflamatorio generalizado, ocurre posterior a estar enfermo de COVID. Normalmente ocurre después de la segunda, tercera semana mucho más. Y el niño adolescente presenta
una respuesta inflamatoria sistémica. Se inflama a nivel general, se inflama el corazón, se inflama el intestino, se inflaman sus órganos, se inflaman sus vasos sanguíneos. Es una enfermedad que puede llegar a ser grave, y eso es realmente de lo que más debemos de cuidarnos como papás. Posterior a no en sí la infección como de COVID en los niños normalmente pasa hasta desapercibida como un resfriado, pero posterior a eso es donde tenemos que estar vigilantes, ¿verdad? De cualquier sintomatología, fiebre, obviamente, o alguna situación agregada en el niño. Si tenemos entonces un niño que tiene COVID y ocurriera eso que pasa en la gran mayoría de los casos, que es un cuadro muy leve, un resfriado muy pequeño, pero ¿qué es lo que recomienda, doctora, para qué es esta vigilancia, ¿no? ¿Qué tengo que yo estar observando para que no ocurra? Es sobre todo fiebre, que empiece con síntomas nuevamente de diarrea, que empiece con dolor, cefalea o dolor de cabeza, dolor abdominal, ¿sí? Es cuando vamos con ustedes, los pediatras. Exactamente. Sobre todo posterior a la infección de COVID, ¿verdad? Bueno, aquí nos hacen muchos comentarios, está muy activa la comunidad, hay mucho interés de los padres de familia, lo cual nos alegra. Nos dice, bueno, aquí es un comentario, ojalá tengan cuidado necesario, acá en Texas está lleno y las escuelas cada día, bueno, Estados Unidos está teniendo una ola muy tremenda, ¿no? Así es. No sé si pues eso tal vez pudiera afectar, ¿no? Que Texas es uno de los estados epicentro de Estados Unidos. Así es, así es. Estados Unidos ahorita la variante Delta es lo que más ha estado afectando en la población de Estados Unidos, y eso ha provocado un incremento en los casos. Y otra de las situaciones en Estados Unidos son las personas que no quieren vacunarse, ¿verdad? Que la tienen a disposición y no prefieren por mala información a no vacunarse. Precisamente, además del riesgo en los menores, que si bien es menor en los adultos, algo particular pues es la transmisibilidad, ¿no? Es decir, que uno sintomático o asintomático pueda llevarlos. Existe este riesgo de que tal vez el niño pues ni se dio cuenta y mete el virus a su casa, tiene hermanos, tiene papás que tal vez no están protegidos. Sí, al igual que cualquiera de nosotros, si vamos a cualquier lugar cerrado, ¿verdad? Corremos el riesgo de transmitir la enfermedad. Como sabemos, actualmente ya tenemos más información, no se transmite el virus a través de superficies como antes se decía. No, nos tenían desinfectando todo. Sí. Inclusive yo llegaba a la casa y me cambiaba y luego ya entraba, ¿verdad? Ya sabemos actualmente que es a través de aerosoles. ¿Qué cambia en esto? Pues obviamente que no es tan... De hecho, casi no ha habido ningún estudio que compruebe la transmisión a través de superficies, sino que a través de aerosoles, no con microgotas como se decía normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente son moléculas muy pequeñitas que pueden estar o están suspendidas en el aire, claro. Y de esa manera nos infectamos. Entonces, en el caso de los niños, precisamente en la escuela, precisamente por eso las recomendaciones de que el salón de clases debe de estar aireado, con las ventanas abiertas. Obviamente, si se dispone de medidores de calidad del aire, como los medidores de CO2, pues mucho mejor. Se recomienda también los filtros CEPA, ¿verdad? Para también estar filtrando el aire y movilizando el aire más que todo, ¿verdad? Y eso de alguna manera es lo que tenemos que estar vigilando o recomendando a nuestros hijos también, que estén pendientes de eso, ¿verdad? Obviamente una de las situaciones que vamos a tener problemas en algunas escuelas cerradas es que, algunas escuelas es que cuando haga frío, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que cerrar las ventanas, o sea, y eso involucra cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a regresar a lo virtual, pues hay muchas situaciones que con el tiempo se tienen que estar resolviendo, ¿verdad? Precisamente conociendo el tema de los aerosoles,
y no sé, porque no viene así en la guía, la sé, pero ¿no sería mejor incluso tomar clases fuera? Porque precisamente algo que están criticando algunos médicos es, oigan, cierran las áreas comunes, pero que están al aire libre y quieren que los niños coman dentro del salón, donde precisamente se van a tener que quitar el cubrebocas para consumir, y está cerrado el ambiente. Igualmente con las clases, ¿no sería más seguro? Pues, muchas escuelas, sobre todo públicas, tienen una infraestructura que es como alrededor, ¿no?, de un cuadro, y la explanada suele estar vacía. ¿No sería más seguro tal vez las Sí, tal vez sí, tienes razón, o sea, sí. Sacar las sillas del podría del ser salón. sí, podría ser una alternativa, sí, claro que sí. Claro. Digo, considerando también las inclemencias del tiempo, ¿no? Estamos en un estado muy extremoso. Sí, el sol y todo eso, ahí. Doctora, pues nos hacen más preguntas. ¿Qué hacen en el caso de hijos diagnosticados como hiperalérgicos? Ahí la situación es que como esos pacientes siempre traen secreciones. O sea, normalmente pues siempre traen congestión nasal, traen rinorrea, algunos de ellos tienen tos. Pues es muy probable que la misma escuela les diga que esté mejor de forma habitual hasta no controlar su proceso alérgico. De hecho, aquí nos dice otra usuaria, nos dice: hace unas semanas el neumólogo Luis Carlos Hinojos, dicho sea paso, el doctor Hinojos es el director de la Facultad de Medicina, dijo que no era recomendable y lo apoyó en el Colegio de Médicos de Chihuahua. Bueno, pues algo que nos comentaba al principio, ¿no? Sí, tanto el Colegio de Médicos de Chihuahua como el Colegio de Pediatría Estatal hacen las mismas recomendaciones. Realmente no recomiendan el regreso de forma masiva a la escuela. O sea, si de forma masiva, ¿a qué me refiero con masiva? Pues que obviamente todos los niños regresen. Si se puede hacer de una forma con más precaución, de forma híbrida, etcétera, en todos los casos, ¿verdad? Con todas las precauciones que deben de ser, pues obviamente podríamos considerar. Pero también, como vuelvo a mencionar, la situación epidemiológica actual, también eso nos desfavorece en cuanto a la recomendación. Más que nada. Exactamente. De acuerdo. Doctora, precisamente esto ha sonado mucho en redes sociales y pues algunos ya tendremos tal vez la respuesta, pues dicen, bueno, ¿por qué tanta preocupación con las escuelas y eso si vemos a los niños que en los parques, que en las plazas, que en los comercios? Y bueno, pues ya nos contaba un poco que es el lugar encerrado, es la duración, es la cercanía, el contacto, el intercambio. Sí, ¿no? Pues muchas veces uno va a ciertos lugares que también es recomendable, ¿no? De hecho, cuando hemos estado en semáforo rojo, naranja y en veces en amarillo, restricciones de que no pueden entrar a los supermercados, de que no pueden... considera que pues es así, que tal vez la comparación no sea la adecuada. Sí lo es, o sea, precisamente por eso me comento sobre la decisión familiar. De acuerdo. ¿Verdad? Muchas veces la decisión familiar decide lo contrario, ¿verdad? Lo hemos visto. Y muchas veces hasta sentimos molestia a los que sí tomamos nuestras medidas sobre lo relajado que a lo mejor algunas familias deciden tener su seguridad, ¿no? Pero pues obviamente sobre eso no podemos hacer nada, sobre la decisión individual de cada papá, de cada mamá. Podemos dar recomendaciones, tratar de informarlos sobre cómo es la transmisión y todo, pero finalmente ellos toman la decisión. Y aparte entra la situación de nosotros como seres humanos, pues tenemos una necesidad de estar cerca de nuestros seres queridos, de divertirnos, de tener recreación, etcétera, y el hecho de que te digan no puedes hacerlo eso, pues obviamente causa un peso importante dentro de la familia e inclusive dentro de la salud mental de los niños, o sea, y entonces de alguna manera es complicado hacer juicio sobre esa situación, ¿verdad? Entonces, en general, pues conociendo lo que nos ha comentado, desaconsejan tanto usted como los demás médicos, pediatras y del colegio y de estas asociaciones el regreso masivo, más los casos particulares pues hay que verlos, y es donde dicen familia, bueno, pues consideren ventajas, desventajas. ¿Esto es lo correcto? ¿Ese podría ser el resumen de lo que hemos estado hablando, doctora? Sí, según las recomendaciones que me tomé la tarea de leer, y obviamente esa es la recomendación por parte de ambos colegios. De acuerdo.
Déjeme nomás ver si no hay unas últimas preguntas, si no pues ya dice, si no hubiera COVID, pues aún así muchas escuelas no están en calidad de abrir, no tienen agua ni terrenos, bueno, eso es otra cuestión, pues no, ya lo hemos platicado, que no hay en algunos puntos pues condiciones. Secretaría no va a poder poner peso en mantenimiento en el mantenimiento de la sanitización de escuelas, bueno, pues algo que ya nos comentaban, ¿no? O sea, tienen que ver mucho las condiciones de cada escuela. Bien, pues yo creo que ya está todo aquí. Doctora, pues le agradecemos. ¿Algo más que nos quiera comentar al público? No, pues nada, nada más que cuidemos a nuestros hijos, platiquemos mucho con ellos, y finalmente la decisión que tome cada familia pues es en beneficio de sus hijos, y esperemos que todo siga como hasta ahorita, ¿verdad? Con bajos casos, y seguiremos, y mi recomendación es seguir vigilando cómo van los casos, cómo van informarnos, y en base a eso tomar la decisión día con día, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a la doctora Claudia Peña. Ella es pediatra, es investigadora, es catedrática, y bueno, pues ahora también nos comunica sobre cómo debe ser el manejo aquí con la pandemia respecto a los más pequeños. Y por supuesto les agradecemos a todos ustedes que se conectan a estas transmisiones. Síganos para que les sigan apareciendo las entrevistas y todo el contenido que vamos publicando en nuestras redes sociales. Y más que nada los invitamos a que ingresen directamente a tiempo.com.mx y puentelibre.mx para que estén enterados de la información en tiempo real que vamos publicando sobre este tema y todo lo demás que acontece en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Puente Libre, por supuesto, todo el estado a nivel nacional e internacional. Muchas gracias y hasta la próxima.